Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y un destacado ministro, colaborador cercano del presidente constitucional Luis Abinader. Licenciado Ito Bisonó, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole la visión que tiene usted de este gobierno de más de un año, 2 meses y días en el poder político, después de esa decisión de una familia dominicana mayoritaria que lo llevó al Palacio Nacional. ¿Qué podría usted decirnos? Lo primero es darte las gracias por invitarme a Aeromundo. Y desde aquí, que es una tribuna no solamente de República Dominicana, sino a nivel internacional, enviarle un fuerte abrazo a todos los dominicanos, a nuestros hermanos que viven fuera y a los que están aquí compartiendo con nosotros. Luego, la pregunta. Vivimos tiempos extraordinarios, momentos especiales, heredados en una coyuntura luego de 16 años de gobierno, que si lo vemos en el partido que lo desempeñaba, serían 20 de los últimos 25 años de la República Dominicana. Y esto coronado con una época de pandemia que arrastra entonces una coyuntura económica no deseada para nadie en el mundo entero. Y yo creo que propicia la ocasión para apartar el apasionamiento político y ver a un hombre como el presidente Luis Abinader, que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, él mismo ocupándose en primera fila de cada detalle de la gestión de gobierno y de los compromisos que se asumen y los retos que tiene el país. Así que yo creo que en este año y algunos meses se ha podido demostrar los esfuerzos en conjunto, recibiendo todos los sectores, compartiendo con todos los sectores, interactuando con ellos para la toma de grandes decisiones. Tener un poco de paciencia, si se quiere, por las condiciones de la pandemia, pero vamos avanzando. ¿Avanzando con qué o con respecto a qué? Avanzando con la recuperación de los empleos de zona franca. Se recuperaron los empleos que habían en el 2019, más 20.000 empleos nuevos. ¿De dónde yo saco esa cifra? De la seguridad social, de la nómina que se paga. O sea, son empleos reales. En el aspecto de zona franca... El que paga su seguridad social tiene un empleo. Tiene un empleo. En el ámbito de zona franca, cada empleo se multiplica por 3 indirectos. Quiere decir que si recuperamos 50.000 empleos, más los 10, 20 nuevos que se han creado, estamos hablando entonces no de 60.000 empleos directos, sino de 180.000 empleos más. De eso que estamos hablando. Y la industrialización. ¿Qué hablamos de una industrialización? Hablamos de un sector industrial resiliente que sigue invirtiendo, que la fábrica de cemento, por ejemplo, de 6 que hay en República Dominicana, 4 se están expandiendo y que vemos que va a ser un año récord en venta de cemento y que la construcción público y privada tiene un relanzamiento potente de un consumo a pesar de las escaseces y hasta de las alzas, porque nosotros somos importadores de las grandes materias primas. Te pongo esos 2 ejemplos, o 3, zona franca, industria, construcción, manufactura, porque ahí se ve el dinamismo y la confianza de un gobierno y de un presidente que tiene las reservas del Banco Central en los más grandes que se haya la historia registrado, 13.000 millones de dólares, que el precio se ha apreciado y ha bajado de 59 a 56 y que nosotros seguimos hacia adelante. Estamos hablando que la llegada al poder político del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y aliados a gobernar bien la nación, ha creado un clima de confianza
con los actores económicos nacionales y extranjeros. De eso se trata. Definitivamente. Y te lo voy a plantear desde un punto de vista lo más pragmático posible. Los cambios son buenos, son saludables. No es para los países que haya cambio de administración o cambio de visión, también lo es, porque llega un momento en que creen que la poltrona es un trono, que son reyes, que son tomadores de como si fuera una herencia, y eso pasó 16 años de gobierno, 20 años de gobierno de un solo partido. Del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. Es lo mismo, para mí es lo mismo, porque por ejemplo, tú mencionas Fuerza del Pueblo. ¿Quién fue el presidente del partido que gobernó los 20 años? Y que gobernó 3 periodos. El corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Rey. Bueno, Leonel Fernández fue el presidente todo el tiempo del PLD. Lamentablemente ese partido sigue la misma trayectoria de los partidos más recientes de República Dominicana. Desaparecen, el presidente Balaguer muere, desaparece el partido. Muere Peña Gómez, desaparece el partido. Pasaron estos años de gobierno del PLD con situaciones críticas, y cuando digo crítica, la justicia donde estaba. 20 años de corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad todavía. Eso es parte de lo que estamos entonces viviendo hoy día. Proceso de Odebrecht, para ponerle nombre, que comienzan a concluir, que deben todavía de terminar. Procesos de narcotraficantes como el de César el Abusador en Colombia, que se quiere seguir escapando de la justicia, pero ya definitivamente lo extraditan, y una actualización de las cosas en el país, donde no importa quién comete una falta, se destituye y se traduce a la justicia, aun sean funcionarios de reciente colocación. Entonces, eso quiere decir, ese es el detalle de un nuevo gobierno. Hito Bisonó, nuestro querido Hito, en el sentido del comportamiento político auténtico que usted desempeña, es decir, con la claridad en que habla. El presidente Luis Abinader está ejerciendo con la transparencia que cuando habla y enfrenta el narcotráfico, enfrenta la corrupción, es para que no pueda haber pueda haber un régimen de consecuencias que antes no hubo. Es decir, querer dar el paso del Ministerio Público Independiente. Estamos viendo un resultado cuando eran antes miembros del Comité Político y del Comité Central los procuradores generales de la República y los presidentes de Suprema Corte. ¿Qué dice usted? Hablo de confianza y hablo de inversión extranjera. Para que esa inversión extranjera y los capitales dominicanos inviertan, tiene que haber una justicia independiente. Tiene que haber un presidente que hable claro y que sea transparente y que no tenga preferidos, aún siendo personas de su propia estructura, que llega con él. El que tiene cuestionamiento tiene que rendir cuentas por ello. A eso me refiero, que era muy diferente en los últimos 20 años. Completamente diferente. Es verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de industria, de comercio, de pymes, de confianza, tenemos entonces que decir a qué tú te refieres. Y me refiero a una justicia independiente, me refiero a que esos capitales que vienen aquí e instalan industria, que generan empleo de calidad, que motivan a que hayan oportunidades de que la familia dominicana tengan ingreso independientemente de una tarjetita de un político o de una nómina coyuntural de un político, tiene que ser con un presidente que no solamente diga que es serio, sino que sea serio realmente y que se ocupe de un trabajo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en República Dominicana, en los tiempos más difíciles, porque ahí que quiero llegar. Las cosas no cambian de un momento para otro y muchas veces tampoco dependen de uno. El tema de la logística que está pasando en el mundo comenzó con China, pero esta semana cualquiera que haya abierto los periódicos se da cuenta que los Estados Unidos tienen el mismo problema
y que ya están hablando de que si el mundo podrá tener el abastecimiento necesario para diciembre. Estamos hablando de problemas importados que no se originan en la República Dominicana. Estamos hablando de que hay, primero, alzas en el barril del petróleo escandalosas, alzas en la transportación, los fletes marítimos y aéreos para transportar todo lo que importamos. Hay también una cadena de desabastecimiento producto de la falta de barcos para transportar toda la demanda de importación. Estamos hablando también de alzas en las materias primas. ¿Cuál es la visión que tiene el ministro de Industria y Comercio frente a nuestro gobierno, con nuestro presidente Luis Abinader, enfrentando esos desafíos que no los generamos los dominicanos, sino que lo importamos porque no producimos materia prima, no producimos petróleo, no tenemos una fábrica de dólares? En fin, ¿qué diría usted? Insisto en una buena administración y en una persona que se ocupa personalmente, y no sé cómo le da el día realmente, porque hacemos la comparación entonces de nuestra propia participación en la cosa pública, pero el presidente está las 24 horas casi, de madrugada te escribe, te llama de noche, de la mañana, reuniones tras reuniones, y eso garantiza que esta crisis, que es importada, como tú muy bien señalas, bueno, tenga una planificación para tratar de salvar lo mejor posible. ¿Por qué yo digo lo mejor posible? Veámoslo en la palabra más llana. El pollo, que ahora anda el hombre pollo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el pollo? ¿Cuál es el abastecimiento? ¿Qué es el pollo, la carne de pollo? Bueno, en esencia es maíz. ¿Por qué es maíz? Bueno, porque el alimento que él come el pollo lo hace crecer y llega al mercado, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el maíz? Es importado. Y las pollitas o los huevos fértiles muchas veces son importados. Entonces, no es solamente que haya de dónde traerlo, sino cuándo llega y cómo llega y qué países lo tienen. Por ejemplo, Colombia. Nosotros que ahora en estos días hemos estado tocando la puerta de algunos países amigos buscando abastecimiento de carne de vaca que se está escaseando y está tan cara que están matando las novillas, por ejemplo. Y hay que ver a futuro. Tú dices, bueno, hay carne ahora. No. ¿Con qué novilla nos quedamos para tener el ganado de futuro? Tú dices, entonces, en Colombia eliminaron la mayoría de los pollos por una enfermedad. Lo que pasó aquí con la fiebre porcina. Y presiona entonces otro producto de la canasta básica. Pero la mayoría son de importación, porque no tenemos maíz, porque no tenemos soya, porque no tenemos sorgo, porque tenemos que traer la palanquilla para el acero, porque tenemos que traer las materias primas para todo lo que es construcción, para la pintura, para componentes de clinker, o para el alambre, el cobre, o el plástico. Cuando el GLP sube el plástico también. Y entonces, todos esos son componentes, o que no hay, o que los barcos no llegan, o que no hay las cantidades necesarias, aún tú pongas el dinero. Y eso es lo que se está viviendo de los fletes, en República Dominicana. Y la carestía de los fletes complican más todavía eso. Con algo que se llama logística. El furgón se va vacío, viene lleno. No hay suficientes furgones. Hay una sustitución de una cantidad de furgones anuales y el año pasado no hicieron furgones. Los puertos de China colapsan y los Estados Unidos también. Entonces, son cosas que no se ven, que la gente lo que te dice es, yo necesito, quiero, o tengo dinero para comprar esto, o no lo tengo porque se ha puesto caro, pero no sabe qué hay detrás. Y eso detrás conlleva un plan, una visión, asumir, y eso es lo que está haciendo el presidente y el gabinete de Estado, y es parte de lo que nosotros estamos viendo y solucionando, con gran sacrificio incluso. Vámonos entonces, Hilton Bisonó, ministro de Industria y Comercio, a tratar el tema del barril del petróleo, sus alzas y su impacto en la República Dominicana.
No solamente sube el carbón mineral, el gas natural, el gas propano, también todos los derivados, el crudo del petróleo y sus derivados. ¿Qué dice usted? Bueno, en términos generales, y esto es fácil, Guillermo, y los amigos que nos siguen, entrar en una referencia en la computadora. Lo consiguen en los mercados internacionales. Los que sepan un poquito más entran a la bolsa, y los que no ponen valor del barril en el último año, o del gas natural o del carbón. El gas natural, por ejemplo, que es parte de la estrategia que nosotros asumimos para buscar un combustible más barato, más amigable con el medio ambiente, más seguro, porque no se puede manipular. 2 pesos, está en 6. En 6. El carbón, el doble, que ese es el que menos se debería de usar. Aquí se cometió el gran error de hacer una planta a carbón como Punta Catalina, que no la hay en ninguna parte del mundo. Bueno, los chinos, que no tienen que ver con el medio ambiente. Pero el doble, y no hay. Se tuvo que acudir a una amistad con el presidente Duque para pedirle una ayuda de momento y traer y que no saliera la planta. 300 toneladas de carbón. 400 toneladas. Correcto. De carbón. Pero, ¿y el barril de petróleo? Cuando nosotros llegamos a agosto, $40 el barril de petróleo. Y ahora $82 esta semana. Pero alguna gente te dicen, antes, aunque estaba a 100, estaba más barato. No, el dólar estaba a 30. Hoy está más barato que cuando nosotros llegamos el dólar, pero sigue estando a 56. Además, hace 10 años, 20 años, Venezuela te lo regalaba para cobrártelo 20 años después y hacer después una negociación como pasó y venderte la deuda por la mitad. Esas son cosas que la gente no se da cuenta, porque nada más ve los viernes y sube y baja. No, las condiciones reales son otras. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Qué hemos hecho nosotros del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME? Que se han subvencionado 10,000 millones de pesos en lo que va este año. ¿Cómo lo hemos hecho? El presidente ha dicho, bueno, de los ahorros, de la nómina pública que estaba abultada, de los gastos excesivos, de la mala administración, se ha ido tomando dinero para no traspasar este costo, mantener una estabilidad social, porque estamos hablando de que la gente pueda seguir teniendo más poder adquisitivo, que no haya inflación, y ese costo lo ha asumido el Estado en principio, que al final siguen siendo los mismos impuestos que se pagan, pero 10,000 millones de pesos en un país donde el GLP todavía tiene 40 pesos por debajo del costo real. Y esos son sacrificios que hay que reconocer, que el presidente ha preferido mantener esos precios como una política de apoyo a los sectores más desposeídos. ¿A qué le atribuye usted que la oposición política de esos 20 años de corrupción pública y privada, PLD, Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, ahora quieren decir o dicen, afirman que las zarzas son muy mal manejadas por el gobierno? ¿Qué le diría a usted? Bueno, lamentablemente desde la fundación de la República, y el mundo es así, siempre va a haber oposición. Nadie gana con el 100%. Y el que se dedica a la política porque le gusta y tiene además un compromiso de una visión a futuro con sus hijos, con su familia, con sus nietos, con el país, con el mundo, que quiere dejar una impronta, bueno, tiene que saber que la misma democracia le da participación a las críticas, aún sean infundadas, y muchas veces también a los inventos. Le pasó a Duarte. Duarte hablaba, lo comentábamos, Guillermo, hace unos días. Así es. Le llamaba a los orgopolitas de la época. Esa es la palabra. Y Balaguer lo citaba. Y lo citaba también. ¿Por qué? Porque habían aquellos que pensaban en sus intereses, aún se hundiera la República Dominicana. Y esa gente todavía existen. Es la naturaleza muchas veces del ser humano. Critica, búscame lo mío, yo lo que quiero es que tú te quites para ponerme yo persigo el poder, desde el poder hacer negocios, desde poder ayudar a los míos, mi entorno, y no importa lo que pase. Como decía también Horacio Vázquez, ¿verdad? Que entre el mar, yo o que entre el mar. Era Horacio Vázquez, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, eso persiste todavía en políticos y en personas que le ha tocado administrar el Estado, pero que no han dejado buena impronta. Bueno, ahora nos toca a nosotros
hacer las cosas y que luego también nos evalúen. Y yo creo que hasta ahora, con todo el panorama que hay mundial, la crisis heredada que tenemos, las que se presentan en los nuevos tiempos, lo que nos ponemos es a trabajar en ella y a buscar soluciones. Señor Ministro de Industria y Comercio, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Primero, agradecerte de nuevo, Guillermo, la participación. Y luego, hablé hace un momento del inicio de la República, 1844. Conservadores, liberales, bolos, coludos, rojos, azules, la tiranía, época más reciente de otros liderazgos. Pero es el momento de que los dominicanos entendamos la pandemia que hay en el mundo, la crisis que hay en el mundo, y de alguna manera poder llevar ideas concretas, positivas, que sirvan para la familia dominicana. Ya habrá tiempo para hacer política, ya habrá tiempo para competir, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que todos juntos podamos salir adelante. El presidente Luis Abinader ha demostrado que tiene todo el deseo, que pone todas sus energías, que está concentrado en conversar y darle participación a todos los sectores, su gabinete también, y yo creo que es el momento de hermandarnos, abrazarnos de la bandera, del escudo, del himno dominicano y ponernos a trabajar. Muchas gracias por su sintonía. Licenciado Ito Bisonó, nosotros apreciamos muchísimo su presencia hoy aquí en Aeromundo para hablar de todos estos temas delicados, como son las importaciones y su repercusión en la República Dominicana, porque no producimos esas importaciones. Pero además, porque usted representa este nuevo liderazgo político en la República Dominicana, al lado del presidente Luis Abinader, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y Aliado, y usted es un aliado importante, pero ante todo, hoy tenemos que decirle a nuestra querida familia dominicana que el ministro de Industria y Comercio trabaja buscando alternativas de solución a nuestros graves problemas económicos y sociales junto con la administración. Qué bueno que así es. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Industria y Comercio, el licenciado Víctor Ito Bisonó. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey. Aeromundo. El periodista Guillermo